Buenas noches, profesor. El tema que voy a exponer es sobre la ecuación de continuidad. Antes de comenzar con el tema, empezaremos a preguntarnos algo que nos pasa día a día. Es ¿por qué cuando abrimos un grifo el chorro de agua se adelgaza a medida que cae? Entonces quiere decir que cuando un fluido se encuentra en movimiento puede cambiar su velocidad. Por ende, si entra una cantidad, tiene que salir la misma cantidad, no tiene que ser diferente. Algunos puntos importantes. Antes de explicar la continuidad de la ecuación aplicada en la mecánica de fluidos, es importante también saber que la ecuación de continuidad parte de las bases ideales como lo siguiente. El flujo es incomprensible, la temperatura del fluido no cambia, el flujo es continuo, es decir, su velocidad y presión no depende del tiempo. El flujo es laminar, por ende no es turbulento. No existe rotación dentro de la masa de fluido, es decir, que el flujo no rota. No existen pérdidas por rozamiento en el fluido, entonces no hay viscosidad. Mostrando los puntos importantes, se puede decir que la velocidad del fluido es mayor en aquellas zonas donde el área es menor. Esta relación entre el área y la velocidad del fluido está definida por una expresión llamada la ecuación de continuidad. La fórmula de la ecuación de continuidad está expresada matemáticamente como la siguiente manera. Área 1 por la velocidad 1 es igual por el área 2 por la velocidad 2. Si por acá entra una cantidad, tiene que salir la misma cantidad. Por lo tanto, por eso es que está la igual. Algunas características sobre la ecuación de continuidad. Suele ser constante para un fluido incomprensible. La rapidez es alta donde el tubo es estrecho y baja donde el tubo es ancho, por lo que el gasto permanece constante en ambos lados del tubo. Antes de terminar con el tema, vamos a conocer algunas aplicaciones que existen de la vida diaria o de otras cosas sobre la ecuación de continuidad. Una de las aplicaciones de la ecuación de continuidad puede ser cuando alguien riega un poco de agua a través de una manguera, ya que ahí se puede apreciar cómo al momento de presionar la salida de la manguera, podemos observar cómo el chorro de agua sale más disparada. Ahí es donde comprobamos el concepto de la ecuación de continuidad. Otra aplicación que nosotros conocemos es cuando se abre poco a poco una llave de agua, se forma un pequeño chorro de agua cuyo radio va disminuyendo con la distancia a la llave y que al final se rompe formando gotas. Como otra aplicación puede ser que en la actualidad la ecuación de continuidad está muy utilizada para poder realizar diferentes análisis como en las boquillas, en tuberías, en la altura de los alambres de turbinas y comprensores. Por ende, la ecuación de la continuidad, o también llamada conservación de masa, es una herramienta de mucha utilidad para lograr realizar el análisis de fluidos que fluyen por medio de tubos o ductos, los cuales tienen un diámetro variable. Y como un final de aplicación puede ser el chorro de agua que se estrecha a medida que cae debido al aumento de la velocidad del agua durante la caída. De esta manera se mantiene constante el caudal, mientras el chorro siga fluyendo en régimen laminar, es decir, cuando el agua caiga suavemente, sin turbulencias ni remolinos. Para poder explicar un poco más o más entendible sea la ecuación de continuidad, vamos a poder resolver un ejercicio. Y dice,
Por una tubería de 3.9 centímetros de diámetro circula agua a una velocidad cuya magnitud es de 4.5 metros sobre segundo. En la parte final de la tubería hay un estrechamiento y el diámetro es de 2.25 centímetros. Nos piden hallar la magnitud de la velocidad que llevará el agua a este punto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en ese problema es sacar los datos que conocemos y que nos dan el problema, como la distancia 1, que viene a ser 3.9 centímetros. Pero nosotros al momento de realizar el problema, nosotros tenemos que tener la distancia en metros. Por lo tanto, nosotros tenemos que convertirlo a metros, que viene a ser 1 metro equivale a 100 centímetros. Eso quiere decir que es 0.039 metros. La velocidad 1, que también lo conocemos, que es 4.5 metros sobre segundo. La distancia 2 es 2.25 centímetros. Pero por lo que nosotros vamos a multiplicarlo, ya que tenemos que convertirlo también a metros, que es 1 metro sobre 100 centímetros, que viene a ser 0.0225 metros. Entonces, la velocidad 2 es lo que no nos da el dato en el problema y eso es lo que tenemos que hallar. Esos son llamados los datos. Entonces, esto vamos a jalarlo por acá. Y vamos entonces a resolver dicha ecuación. Solución. Para nosotros poder hallar con la fórmula de la ecuación de continuidad, necesitamos hallar nosotros el área, ya que en el problema no nos da, pero sí nos da los diámetros. Entonces, eso nos puede facilitar para poder nosotros resolver con dicha fórmula y nosotros podamos saber el área. Entonces, la fórmula para poder hallar el área sería, como en esta fórmula que tenemos, que es el área sobre pi sobre la distancia 1 al cuadrado entre 4, que viene a ser entonces pi viene a ser pi, pero la distancia 1 nosotros sí sabemos que es 0.039 metros. Entre 4, que esto nos da que el área 1 viene a ser 1.19 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Luego también hallamos con la otra que viene a ser acá para el área 2, que viene a ser lo mismo, pero ahora hallando con la distancia 2.
que la distancia 2 viene a ser por 0.0225 metros. Que eso nos da que el área 2 es igual a 0.398 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Como nosotros ya tenemos ya el área 1 y el área 2, como acá está nosotros del área 1 y el área 2, entonces vamos con lo siguiente. Ahí sí podemos hallar nosotros. Ahí sí nosotros podemos hallar con la fórmula que viene a ser área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2, que tiene que ser el mismo número para ambos sitios, ya que nosotros decimos entonces vamos a hacerlo acá. Como vamos allá con este problema, entonces decimos entonces, como nosotros todavía no tenemos la velocidad 2, entonces vamos a despejar y vamos a poner velocidad 2 es igual al área 1 por la velocidad 1 sobre el área 2. Ya que eso tenemos como despejando, entonces vamos a sustituir los datos que hemos hallado anteriormente en la PPT, que viene a ser 1.19 por 10 a la menos 3 por 4,5, que viene a ser su velocidad 1, sobre 0.398 por 10 a la menos 3 también. Entonces, eso no quiere decir que el área 2 viene a ser 13.5 metros sobre segundo. Y eso es lo que nos estaba pidiendo el problema. La respuesta, eso es lo que nos estaba pidiendo el problema, que es la velocidad 2, que viene a ser 13.5 metros sobre segundos. Bueno, eso sería todo. Gracias, profesor.